Vamos a abrir la puerta a la memoria, sobre todo a la memoria de unos grandes almacenes que forman parte de la vida de muchísimos de ustedes. No estamos en compañía de Fede Arias. Fede, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias por estar aquí. Periodista, televisivo también, muchos de ustedes igual le reconocen por verle en televisión, en 4, en la cadena de Mediaset. Periodista, como les decía, con raíces en La Roda, en Albacete. Ahora te estará viendo tu madre, Fede. Bueno, Henry y todo el pueblo de La Roda, quiero aprovechar para dar a todo el equipazo de este programa las gracias. Ay, qué bonito. Las gracias porque hacéis a las personas mayores que os ven todas las tardes olvidarse de ese terrible tema que es la soledad. Así que gracias porque a mis abuelos les quitasteis la soledad en sus últimos años de vida y es una maravilla estar en esta cadena, en esta casa, que es parte de mi casa también. Y hoy que vengo traéis al público de Albacete. ¡Olé! O sea, que es maravilloso. Está todo enlazado, así que maravilla. Hombre, si hubieras traído 200 cajas de Miguelito... ¿Has visto lo de los Ya Miguelitos? estamos, Gloria, te he traído mi libro, hija. Ahí Es lo verdad, tienes. llevas toda la razón, llevas toda la razón. Bueno, pues ya lo ven, con raíces albaceteñas, hoy un libro importante, porque si ustedes han dicho, claro, Fede Arias, Almacenes Arias, y a partir de ahí va a arrancar toda la historia. El libro está aquí puesto en una especie de muestrario de ropa que pueden encontrar ustedes recordando aquellos almacenes. ¿Qué hay, Fede, en ese libro que está ahí? Pues mira, en ese libro es un trabajo de 3 años en donde he narrado la historia de mi familia. Los Almacenes Arias, aquí lo estamos viendo en pantalla, los funda mi bisabuelo, don Esteban Arias Cobo, siempre había que ponerle el don por delante. Y en el libro contamos... hacemos un poquito homenaje a lo que fueron los Almacenes Arias. Tristemente pasaron a la memoria por ese incendio del 87 en el que perdieron la vida 10 bomberos. A la familia siempre le ha dado rabia que en el imaginario colectivo pasase a la historia como tal, pero es que detrás de ese incendio hay muchísima historia que parte desde antes de la Guerra Civil. Vamos al principio, entonces. Pues eso, nos vamos a remontar a cómo nace la idea de escribir este libro y en un recuerdo en concreto, Fede, que a ti se te queda grabado siendo muy pequeñito. Año 1997, capítulo 1. Es de esas cositas que uno vive de pequeño y se le quedan como grabadas en la memoria. Yo llego a una tienda, bajo a los sótanos, acompaño a mi abuelo y yo soy inconsciente de lo que estoy viviendo en ese momento y mi abuelo está firmando unos papeles. Con el paso del tiempo, cuando llega la pandemia hace 3 o 4 años, yo me siento con mi abuelo, empezamos a perder a mucha gente mayor por culpa del virus. Abuelo, me tienes que contar la historia porque no se puede perder. Pero el abuelo no quería. El abuelo no quería, porque ha sido un capítulo de la historia de mi familia un poco secreto, un poco manchado. Pero a mi abuelo finalmente le convenzco para que me cuente la historia y resulta que en ese año 1997 estaba mi abuelo firmando la venta de la última tienda de Almacenes Arias. Mi abuelo quiso hacernos partícipes, a mi hermano y a mí, del último capítulo de esta saga familiar. Fíjate, eso fue como el destino, ¿no? Que en ese momento estabas tú ahí en la firma del abuelo. ¿Para el abuelo fue doloroso contar todo o fue como una liberación? Para el abuelo fue doloroso hablar de ciertos capítulos, como por ejemplo el incendio, pero también fue como una liberación. Claro. Falleció hace 3 semanitas, el pobre no pudo ver el libro impreso. Lo estará viendo ahora. Lo estará viendo, claro que sí, un besito mi vida. Y fíjate, escribir el libro ha sido para mí como una liberación. Conecté con mi abuelo como no he conectado con ningún otro familiar, entendí la forma de ser de mi abuelo y de mi padre y me sirvió mucho para entender también cómo soy yo a día de hoy, qué cosas he heredado de mi abuelo, como por ejemplo el detallismo, el espíritu de emprendedor y sobre todo el querer ser buena persona por encima de todo. Eso va en los genes, Fede. Oye, volviendo a don Esteban. Don Esteban. Don Esteban... Ahí está. Ahí está. Don Esteban fue el fundador de los almacenes, aquí nace todo, ¿no? Un hombre taurino, fue torero, debía ser muy malo, han dicho. Malo no, peor. Sí, en serio. Era malísimo, era malísimo. Le apodaban el niño de embajadores. El niño de embajadores, él fue el primer nombre con el que se apodó, pero después le dijeron que era un nombre malísimo y que no iba a cosechar ningún éxito y se terminó llamando Currito de la Cruz. Joder, vaya que por cambio. Currito de la Cruz a lo mejor a alguien sí que le suena el nombre porque fue un torero que incluso toreó en Vista Alegre, en varias plazas, pero llega un momento de su vida en el que su mujer, doña María, le dice o los toros o mi familia. Coincidió con que 2 de sus grandes amigos perdieron la vida en el ruedo y dijo, pues me voy a dedicar a mi familia. Y se quitó. Y se quitó. Y de repente, ¿cómo le da por montar Almacenes Arias? El embrión de lo que luego conocimos todos. Cuando él se quita de ser torero, él empieza a trabajar con su padre en el rastro. Entonces tenían 4 o 5 tenderetes en el suelo donde vendían pollos, gallinas y demás. Llega la Guerra Civil, la familia se tiene que exiliar de Madrid porque cae un bombazo muy cerquita de la Plaza Cascorro. Y para Cuenca. Y se vienen a Cuenca.
Y en Cuenca, Esteban lo que hacía básicamente era pagar a los dos bandos, le llamaban el fantasma de la guerra, porque se cruzaba de un bando a otro, básicamente hacía lo que llamamos contrabando. Esos fueron los listos. Vendía a un sitio, vendía a otro, compraba aquí, compraba allí, estando en Cuenca, incluso abrieron 2 tiendas, tuvieron problemas incluso con el régimen, porque mi bisabuelo, sin saberlo, compró jerseys con la esvástica grabada que pusieron a la venta, casi les queman la tienda, pero mi bisabuelo se salvó untando de billetes al ejército. Claro. Entonces el dinero le salvó mucho a Esteban durante esos años. Esteban, estando en Cuenca, le permitió conocer a los proveedores de Alcoy de Valencia, que luego surtirían de género a los almacenes, y Esteban en la guerra hizo mucho dinero que después invertiría. Fue de los listos que hizo dinero en la guerra civil, acaba la guerra civil, todo se medio soluciona para los listos y se vuelve a la capital. Y allí en la capital es donde compra el famoso local de Montera 29. Bueno, local, una parcela, que es la parcela que nosotros en el libro llamamos la parcela de la maldición, porque es una parcela que ha sufrido 3 incendios. Durante la guerra civil, ahí se ubicaba una iglesia que saltó por los aires durante los primeros meses de la guerra. Mi abuelo compra la parcela, construye los almacenes Arias, en el 64 el primer incendio, y después, en el 87, el segundo y más famoso incendio. Ese es el primer incendio. Ese es el incendio del 64. De hecho, Iker Jiménez tiene un capítulo cuando hacía programas por YouTube en donde habla de las voces de almacenes Arias. Es cierto. Y hablamos mucho de maldiciones en el libro. Y este es el también. segundo incendio, ya se ve el proceso de cambio de la fachada del edificio. Eso es. Es mucha casualidad que en el mismo edificio y en el mismo negocio se produzcan incendios. Total. Y hay un casco. Bueno. Ese casco tiene una historia que a mí me parece ya rizar el rizo. Ahora que lo hemos sacado, ese casco de bombero está ahí por algo y ese casco es importante. Cuando yo presento el libro en el programa en el que trabajo por las mañanas, un 4 de septiembre, coincidiendo con el incendio, no en boca de todos, un besito, compañeros. Al salir del programa, mi compañera de producción, Ana, me dice: Fede, tienes una llamada de teléfono. Y yo cojo el teléfono y me dice: sí, dice, hola Fede, soy Abundio. Digo, encantada Abundio. Me dice: fui el último bombero en salir con vida de los almacenes Arias. Wow. Fíjate. Entrevisto a Abundio. Abundio fue el último bombero en salir de esas imágenes que estamos viendo, y este es el casco que Abundio vistió el 4 de septiembre de 1987, día que pudo perder la vida porque, como ya te digo, fue el último bombero en salir con vida de Montera 29. No es un casco de Atrezo, es el casco original de Abundio, el bombero, el último bombero que salió de aquel incendio. Bueno. Sí, entre medias y antes de que la tragedia marcara la historia de la familia, vivían como millonarios. Tu bisabuelo por aquel entonces era de los que llegaba y decía: quiero un piso, quiero algo en Benidorm, quiero... claro, en aquella época el contraste era brutal. El tío compraba bien, ¿eh? El tío compraba. Fíjate si compraba bien, Ramón, que un día se fue por Pozuelo y dijo: quiero esta parcela, y construyó una urbanización privada para sus 10 hijos. Sí. Iba por Benidorm y decía: quiero ese edificio, y compraba 10 pisos. Y uno de ellos es donde yo sigo veraneando, así que gracias, bisabuelo, porque tengo piso en Benidorm. Pero tenía buen ojo porque elegía los sitios que luego con el paso del tiempo fueron prosperando. Eso es, tenía visión hasta para comprar. En el libro se habla mucho de dinero, de joyas. Vosotros pensad que Esteban empieza en el rastro vendiendo pollos y corderos y utensilios y llegó a montar un imperio que facturaba 3.500 millones de pesetas en un año. De los de entonces. Del 80 y pico. Al año. Del 80 y pico. Al año. Y luego hay un proceso, claro, yo tampoco vamos a destripar el libro, tienen ustedes que leerlo porque es una joya, pero da mucho gusto escuchar a Fede porque lo explica muy bien, ¿no? Hay un proceso muy bueno donde don Esteban de repente empieza a evolucionar el negocio y se empieza a cargar a los familiares, no los mata, vamos, literal, que los va apartando del negocio. Quita a los chicos y solo deja a las mujeres. Hay que remontarse a la visión machista de la época. A Esteban le daba miedo que le hiciesen sombra en lo que él había creado desde cero. No lo hace por apoyo a las mujeres, lo hace desde un prisma machista para decir: estas como son menos, a mí me dejan a mí aquí seguir triunfando. De ahí es donde nace la palabra del título ambición, porque Esteban era tremendamente ambicioso. En un primer momento expulsó a su padre y a sus hermanos del negocio porque le lastraban, y al paso de los años terminó echando a los hijos porque entendía que las mentalidades modernas de sus hijos, que los tenemos aquí, mi abuelo es aquel de allá, le podía traer problemas en el negocio. Echó a los hijos para subsistir tuvieron que montar sus propias tiendas en Madrid llamadas Hermanos Arias, abrieron 5, y el padre les amenazaba con hacerles la competencia abriendo un local al lado, paré con paré. De hecho, don Esteban hablaba con los proveedores y les decía: si vendéis producto a mis hijos, olvidaos de Almacenes Arias. Pero Fede, esto es de verdad, o sea, lo estás contando y esto es toda una realidad. Está plasmado en el libro y parece el guión de una auténtica novela. El libro que, por cierto, se presenta pasado mañana, ¿no? El miércoles. Se presenta pasado mañana en los sótanos donde bajé con mi abuelo a firmar la venta de la última tienda. En ese en ese mismo sótano, que es el sótano donde la familia
pasó los primeros meses de la Guerra Civil ocultos hasta que tuvieron que venirse a Cuenca. En ese mismo sótano, que hoy es un restaurante en la Plaza del Ángel, en ese sótano estamos el miércoles presentando el libro. Pues Fede, te deseo muchísima suerte, gracias por haber venido a tu tierra. Un placer. Esta televisión también es tuya. Sí. Porque va también en las venas de tu familia. Y enhorabuena porque has matado varios pájaros de un tiro con tu libro, con estas Almacenes Arias, porque primero has hecho un homenaje a tus antepasados, al abuelo que te dio esa posibilidad y esa idea, y luego también has hecho algo que es muy bonito, que es recordarnos a todos, y los que ya tienen una edad, su paso cuando entraron un día a comprar una camisa, un pantalón, cualquier cosa, Almacenes Arias. Todo eso forma parte de todos los españoles que conocieron Almacenes Arias hasta el final. Pero los entresijos, las entretelas, solo lo sabe Fede, y es tan generoso que lo he plasmado en este libro para que ustedes lo disfruten en esa presentación que será este próximo miércoles, pero que ya nos hemos adelantado aquí contándoselo en su tierra, aquí en Castilla-La Mancha Media y en compañía. Fede, mucha suerte con el libro. A vosotros y gracias por todo y por el mucho bien que hacéis a todos. Muchas gracias, Estás en tu casa. Este aplauso de la gente tuya de Albacete para ti. Gracias, Albacete.